Primero, creo que la educación mediada por nuevas tecnologías de la información y la comunicación atraviesa un gran problema. ¿Ya? Siempre es importante identificar los problemas para poder generar aportaciones en el campo científico y en el campo teórico. Los modelos y las teorías educativas que sustentan la educación mediada por el uso de las TICs corresponden, ¿sí?, a modelos de la primera mitad del siglo. Eso es un tema que hay que reconocer. Bien, todavía cuando hablamos de educación en línea, educación virtual, seguimos utilizando los aportes de Auswell, de Brunner, ¿cierto?, de Luria, pero hay que entender que ellos fueron unos psicólogos, pedagogos, que aportaron la explicación de un modelo educativo de la primera mitad del siglo XX. Y sabemos que ya en el siglo XXI, pues ya la educación no solo que ha pasado por la dinámica de la web 2.0, hablamos de la web 3.0, hablamos de aprendizaje a partir de realidad aumentada, ¿no es cierto? Estamos hablando de modelos educativos que se basan en el tema de los MOOCs, realidad virtual. Entonces tenemos unas dinámicas que ya están avanzados a nuestro momento histórico. Esto también se ata a lo que encontramos en el artículo de Albert Sangra sobre la idea de que se entiende que la educación virtual es herencia de la educación a distancia, cuando son modelos, como ya hemos explicado en otros momentos, que difieren o que tienen características completamente diferentes, porque la distancia apunta a un público que se encuentra aislado de los centros de formación, mientras que la educación en línea responde, ¿no es cierto?, a estudiantes que se encuentran, que no cuentan con el tiempo en el proceso formativo. ¿Bien? Hay un pedagogo italiano llamado Francesco Tonucci. Francesco Tonucci plantea que la escuela del siglo XXI es la que ya nos establece, y esto lo decía antes de la pandemia, ya no es una escuela con paredes, sino es una escuela sin paredes y que de alguna manera prima los aprendizajes invisibles, como también nos habría dicho John Moravel y Cristóbal Coe. ¿Ya? Entonces, eso es un punto a considerar. ¿Ok? Entonces, esos son los constructos educativos para la era digital. Constructos que ya no ven a la escuela como espacio cerrado, como espacio territorial, y ya no ven al material o al libro de texto como los únicos insumos que posibilitan la construcción del conocimiento, sino que también hay los aprendizajes invisibles, los aprendizajes informales, el manejo a través de redes sociales, y como nos había dicho en la anterior pedagogía, a través de los recursos de la web 2.0. Esta reflexión ya la hemos hecho. La pedagogía del ciberespacio plantea que lo importante de la red de Internet no solo debe apuntarse en el manejo de la alfabetización digital, sino hacer un uso crítico, y ahí es donde la educación juega un papel preponderante. ¿Cómo damos el paso de las TIC a las TAC y de las TAC a las TEC? Las tecnologías de la información y la comunicación, que ya lo habíamos explicado antes, que es manejar las tecnologías desde una visión artefactual, desde la visión de la herramienta, irnos hacia las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que ya tienen una perspectiva pedagógica, didáctica, y poder trabajar unas tecnologías del emprendimiento y la participación, que está más vinculado con el tema de un trabajo de emprendimiento, empoderamiento social. Bien, a manera de overview, nosotros ya habíamos hablado del modelo heteroestructurante, autoestructurante e interestructurante, pero también Diego Leal Fonseca habla de otra taxonomía que no está, digamos, no es diferente a la que trabajamos con la de Luis-Nott, que habla del conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo, porque explican la realidad educativa desde una perspectiva general, y sobre esto ya lo hemos discutido. ¿Ya? Este es el modelo de Luis-Nott, que también en pedagogía del ciberespacio se plantea, porque pedagogía del ciberespacio está siendo pensada como una teoría de enseñanza y aprendizaje para la era digital, pero sobre todo que se ubica dentro de la línea interestructural. ¿Ya? Esto quiere decir que el profesor ya no es portador del conocimiento y de la verdad, ¿ya?,
El estudiante no es un receptor pasivo. Acá el profesor no es un facilitador, porque ser facilitador pasa a un segundo plano. Tampoco es el protagonista el estudiante, porque el estudiante, al menos en la primera infancia, es alguien que está generando todavía una maduración cognitiva, una maduración afectiva. Entonces, es un modelo interestrukturante porque se piensa el profesor como mediador, como persona que acompaña, que dinamiza. Y el estudiante, obviamente, es un corresponsable del acto educativo. Entonces, eso es importante considerar, estimados estudiantes, ¿no? Ya les voy a dar el receso, no se preocupen. Vamos a ver la parte de la fundamentación pedagógica, brevemente. Como dice el artículo, y quienes están haciendo el storytelling lo tienen más claro porque han profundizado sobre esa lectura, ¿qué es la pedagogía del ciberespacio? Está pensado como una teoría de enseñanza y aprendizaje para la sociedad. Después de haber visto los aportes de Castells, ¿sí? Ya sabemos que la sociedad red tiene unas dinámicas muy particulares, ¿ya? Que es una sociedad donde prima la información, donde el Internet permite conectar a las personas, donde las personas pueden, incluso desde la visión de París y de Silva, pueden participar, pueden generar interactividades, pueden co-crear, se construye una inteligencia colectiva, una inteligencia conectada. Se dan cuenta que sí hay más cosas que decir dentro de la educación del siglo XXI, ¿no? El postulado fundamental de la pedagogía del ciberespacio es este: el tener acceso a la red de Internet y a los ordenadores o a cualquier tipo de dispositivo no garantiza obtener conocimiento. Vamos a tener hasta las 11:15 y de ahí les voy a dar un receso considerable porque han trabajado de 8, no han parado hasta ahorita, ¿no? No quiere decir que porque tenemos trabajo en grupos no estamos trabajando, están trabajando de forma más intensa aún, ¿ya? ¿Qué nos dice pedagogía del ciberespacio para terminar en estos 3 minutos y dar un break? ¿Ya? El tener acceso a la red de Internet y a los ordenadores, a cualquier tipo de dispositivos, me permito otra vez recapitular esta idea, no garantiza obtener conocimientos y aprendizajes. Lo que se obtiene son datos e información. Y por eso que el aporte de esta pedagogía es diferenciar los datos de la información, del conocimiento y del aprendizaje, que son estructuras, no son sinónimas, sino que tienen planteamientos diferentes. Como ya conocemos, por eso es interesante llegar hasta este punto, porque ya en las anteriores clases hemos hablado de estos temas, ¿no? Pedagogía del ciberespacio se plantea como un modelo educativo de corte interestruktural, según la perspectiva de Noll. Ya sabemos que es el modelo interestrukturante. Es un modelo que está basado en el acompañamiento, en la mediación, en la investigación. Si nosotros hablaríamos de los modelos didácticos que vieron en la primera clase, tiene que ver con un modelo alternativo. El modelo alternativo pone énfasis en el trabajo en grupo y en la investigación. Bien. Haciendo una recapitulación, primera imagen, modelo heteroestructurante, educación transmisiva, lo que dice, todos los autores llegan a esa misma conclusión, lo que nos dice Silva y Aparici, pedagogía transmisiva, modelo heteroestructurante, rasgos de conductismo, la imagen que está a la derecha, modelo heteroestructurante, el niño es quien va decidiendo sus progresos, trabaja de manera independiente, y a la izquierda en la parte inferior es una imagen de una escuela en Finlandia, ¿no? Donde la profesora está acompañando, pero los estudiantes están trabajando, están investigando, pero es un trabajo más hacia la mediación y hacia el interaprendizaje. En el primero el profesor tiene la batuta, en el segundo modelo son los estudiantes, acá es en equilibrio. ¿Hecho? Bien, ya nosotros ya hemos visto este ejemplo de video, modelo autoritarista. Ya hemos visto la lengua de las cosas, les recomiendo verse completa, modelo más autoestructurante, tipo constructivista. El modelo interactivo, más basado en una cuestión interestrukturante con tecnología de Finlandia, digo de Corea del Sur. Bien. Y hasta aquí, estimados amigos, para no cansarles, no quiero saturarles, agotarles.